nos vemos obligados a comentar el video del Papa. Van a verlo primero ustedes en un corto video que hicimos nosotros también en respuesta. Y luego abrimos los micrófonos para la libre exposición de sus comentarios, sus ideas, sus preguntas, etc. Vamos a ver el video del Papa junto con el comentario que nosotros hacemos. El video del Papa. El 6 de enero de este año, celebrando el Día de la Epifanía del Señor, en el marco del Año de la Misericordia, Francisco I lanzó una campaña mundial que busca hacer un apostolado de oración por sus intenciones personales. Según sus productores, el video del Papa, con este nombre se dio a conocer, es una iniciativa mundial desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa para colaborar en la difusión de las intenciones mensuales del Santo Padre sobre los desafíos de la humanidad. El video de 90 segundos de duración, con el cual Francisco I se estrena como video bloguero, es una bien lograda pieza publicitaria, emocional y testimonial que pide orar para que el diálogo entre todas las religiones, adelantado por Francisco I, consiga la paz y la justicia mundial. El video de Francisco I. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Los realizadores del video. Esta campaña publicitaria fue hecha por la agencia argentina La Machi, nombre que significa principal chamana del pueblo mapuche. El consejo editorial que dirige esta campaña y videos lo integran sacerdotes católicos, rabinos, líderes islámicos y evangélicos, entre otros. Su página oficial www.thepopevideo.org anuncia la presentación de un video mensual durante este año. Según una entrevista de Radio Vaticana al director de La Machi, Juan de la Torre, dijo que el video del Papa, doblado en casi 10 idiomas, en su lanzamiento ha tenido una audiencia de más de 500 millones de personas en todo el mundo. El publicista informa además que el segundo video saldrá en febrero y su tema será el cuidado de la creación, realizado principalmente desde la encíclica Laudato Si de Francisco I. Benedicto XVI y el video del Papa. De manera asombrosa, el Papa Benedicto XVI, como si con antelación conociera este video y se hubiese referido a él, en un mensaje a los estudiantes de la Pontificia Universidad Urbaniana, dijo en octubre de 2014: el Señor resucitado encargó a sus discípulos, y a través de ellos a los discípulos de todos los tiempos, que llevaran su palabra hasta los confines de la tierra, y que hicieran a los hombres sus discípulos. El Concilio Vaticano II, retomando en el decreto Ad Gentes una tradición constante, sacó a la luz las profundas razones de esta tarea misionera y la confió con fuerza renovada a la Iglesia de hoy. ¿Pero todavía sirve?, se preguntan muchos hoy dentro y fuera de la Iglesia. ¿De verdad la misión sigue siendo algo de actualidad?
¿No sería más apropiado encontrarse en el diálogo entre las religiones y servir junto a las causas de la paz del mundo? La contrapregunta es, ¿el diálogo puede sustituir a la misión? Hoy muchos, en efecto, son de la idea de que las religiones deberían respetarse y en el diálogo entre ellas hacerse una fuerza común de paz. En este modo de pensar, la mayoría de las veces se presupone que las distintas religiones sean una variante de una única y misma realidad, que religión sea un género común que asume formas diferentes según las diferentes culturas, pero que expresa una misma realidad. La cuestión de la verdad, que al comienzo movió a los cristianos más que a todos los demás, es aquí puesta entre paréntesis. Se presupone que la auténtica verdad sobre Dios, en último término, es inalcanzable, y que, como mucho, lo que es inefable solo puede hacerse presente con una variedad de símbolos. Esta renuncia a la verdad parece realista y útil para la paz entre las religiones del mundo, y sin embargo es letal para la fe. En efecto, la fe pierde su carácter vinculante y su seriedad si todo se reduce a símbolos intercambiables en el fondo, capaces de remitirse solo de lejos al inaccesible misterio de lo divino. Más adelante el Papa Benedicto XVI, considerando que la Iglesia debe anunciar el mensaje recibido de Cristo, dice que la alegría, la verdad y el amor que Él les dio deben ser comunicados. Todavía hay un segundo modo más simple para justificar hoy esta tarea, continúa el Papa. La alegría exige ser comunicada, el amor exige ser comunicado, la verdad exige ser comunicada. Quien ha recibido una alegría no puede guardársela solo para sí mismo, debe transmitirla. Lo mismo vale para el don del amor, para el don del reconocimiento de la verdad que se manifiesta. Los otros mensajes del video. Loable y necesario es orar por la paz y la justicia social. Debe existir el respeto entre las personas de distintas religiones, y es útil dialogar con ellas para conseguir la paz. Pero el video deja la impresión de que todas las religiones son iguales, y la Iglesia Católica una de tantas. Por tanto, no se tiene la certeza de que la nuestra sea la única verdadera. El video implícitamente da a entender que lo importante es el diálogo y la paz entre las religiones, lo cual contradice que la misión fundamental de la Iglesia es la evangelización de los pueblos y la comunicación de la buena nueva ordenada por Cristo en San Mateo 28, 19 y 20, al decir: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. También de modo implícito el audiovisual da a entender que el amor sin la verdad es lo más importante y hace la paz. Esto contradice la realidad misma de Dios, quien es a la vez e inseparablemente verdad y amor. Como lo revela el Evangelio de San Juan 14:6, Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y lo señala asimismo San Juan en su primera epístola, capítulo 6, verso 16, al decir: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Por eso la separación esquizofrénica entre amor y verdad conduce a multitud de errores que todo cristiano debe evitar. Independiente de la solicitud de oración por la paz del mundo, como consecuencia de los dos implícitos anteriores, con el video muchos podrán pensar, sobre todo los de fe débil, que todas las religiones son iguales y la católica es una entre tantas. La tentación de desertar o experimentar con otras se hará más fácil, pero mayor tentación será después la que lleve a muchos católicos o de otras denominaciones a constituir y participar en una única religión mundial, sin dogmas, sin mandamientos, sin sacramentos, sin jerarquías, incluso hasta sin Dios, que es precisamente la aspiración del anticristo y del falso profeta que está a su servicio. El venerable siervo de Dios, arzobispo de Nueva York, Fulton John Sheen, en proceso de canonización, dijo en 1950: estamos viviendo en los días del Apocalipsis, los últimos días de nuestra era.
Las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del Anticristo están empezando a elaborar las líneas de batalla para el concurso catastrófico. El falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, será una, y el falso profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a ser una federación de iglesias, y las religiones formarán algún tipo de asociación global, un parlamento mundial de iglesias, vaciada de todo contenido divino, y será el cuerpo místico del Anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote, y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos. El Dios de las religiones no es el mismo Dios. No todas las religiones creen en Dios. El budismo representado en el video no considera que Buda sea Dios. Y las religiones que creen en Dios creen en algo muy distinto. Por ejemplo, judíos y musulmanes no aceptan la Santísima Trinidad, al paso que los católicos creemos en un Dios a la vez uno y trino. Si no todas las religiones creen en Dios, o si creen que Dios es distinto, por tanto, no todas las religiones son iguales, y mucho menos si se consideran los demás aspectos esenciales que constituyen cada religión. Por ejemplo, lo que éstas piensan sobre el hombre, su valor, su significado, su destino eterno, etc. Como decía Chesterton, si todas las religiones fueran iguales, enseñarían lo mismo, pero como enseñan cosas diferentes, pues son distintas. Pero hay más. Como muchas de esas creencias son contradictorias, no pueden ser igualmente verdaderas. Por ejemplo, unas enseñan que las personas solo se mueren una vez y después deben someterse a juicio para conocer su suerte final en el infierno, en un lugar de purgación o en el cielo. Mientras que otras religiones piensan que luego de morir se vuelve a la vida reencarnado, y así en muchos otros aspectos hay diferencias profundas en todas las religiones. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La única religión verdadera es la religión católica fundada por Cristo, de quien San Pablo en Efesios 4, 4 y 5 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero antes, el mismo Cristo nos había declarado en San Lucas capítulo 11, verso 23, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y el Salmo 33, verso 12 dice: feliz la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él se eligió como herencia. El Papa Santo, Juan XXIII, afirma que grande injuria es poner la Iglesia Católica al mismo nivel de las demás, al decir en su encíclica Ad Petri Cathedram, numeral 10-11. Tampoco faltan los que, si bien no impugnan de propósito la verdad, adoptan, sin embargo, ante ella una actitud de negligencia y sumo descuido, como si Dios no les hubiera dado la razón para buscarla y encontrarla. Tan reprobable modo de actuar conduce, como por espontáneo proceso, a esta absurda afirmación: todas las religiones tienen igual valor, sin diferencia alguna entre lo verdadero y lo falso. Este principio, para usar las palabras de nuestro mismo predecesor, lleva necesariamente a la ruina todas las religiones, particularmente la católica, la cual, siendo entre todas la única verdadera, no puede ser puesta al mismo nivel de las demás sin grande injuria. Por lo demás, negar la diferencia que existe entre cosas tan contradictorias entre sí, derechamente conduce a la nefasta conclusión de no admitir ni practicar religión alguna. Asimismo, el Concilio Vaticano II, precisamente convocado por Juan XXIII, enseña que los no creyentes deben convertirse y hacer penitencia. Así lo manifiesta en la Constitución Sacrosanctum Concilium, número 9-4 de diciembre de 1963, al decir: por eso a los no creyentes la Iglesia proclama el mensaje de salvación, para que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia.
Todo lo anterior nos reafirma en las profundas distancias que existen entre las diversas creencias de las religiones de los hombres. Y aunque esto no es obstáculo para el diálogo y la búsqueda de los bienes comunes, como la justicia y la paz, sin embargo, presentado sin más preámbulos, el video deja la mala impresión a los católicos de que su religión no tiene valores profundos que la distingan de las demás, y máxime para los débiles en la fe, que son la mayoría, y fácilmente pueden pensar que da lo mismo estar en una o en otra. La religión del Señor es la de la iglesia que Él fundó sobre la roca de Pedro, diciendo mi iglesia, no otras diferentes. Mateo 16:18 nos dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y no puede ser de otro modo, ya que la única verdadera iglesia es su cuerpo místico, de la cual Él es cabeza. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Y la iglesia del Señor es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aunque la única religión verdadera es la católica, sin embargo, según su voluntad y sus leyes, Dios salva a quien nace en otra religión diferente, con tal de que la viva con sinceridad y obre de modo correcto en lo que ella enseña. Pero el católico que esté descontento con su iglesia y se proponga abandonarla, debe primero informarse de modo pleno sobre lo que ella es y significa, como única iglesia fundada por Cristo. De lo contrario, obraría con ligereza y sería culpable de apostasía. Amor y verdad son inseparables. Pecado grandísimo es separar el amor de la verdad, la misericordia de la verdad. El video nos muestra personas de distintas religiones que dicen creer en el amor. Está bien que lo hagan, pero también deberían creer en la verdad, una y única, ante todo porque Dios mismo es amor y verdad, ambas cosas a la vez, inseparablemente lo uno de lo otro. La primera carta de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el Evangelio de San Juan capítulo 14 verso 6 nos recuerda, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero tampoco podemos divorciar la verdad del amor por consideraciones de orden práctico. El Salmo 85 reza, amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se besan. En efecto, verdad sin amor es dureza y crueldad, pero amor sin verdad es sensiblería barata y disposición ingenua a aceptar todos los errores. Es necesario insistir que no podemos separar la misericordia de Dios de la verdad de su justicia, porque Dios quiere que todos se salven, pero como respeta la libertad del hombre, si éste se empeña en escoger el mal y no arrepentirse, se hace merecedor de la verdad del castigo eterno. No todos son hijos de Dios. En el video se dice que todos somos hijos de Dios, pero la misma palabra de Dios nos enseña algo diferente. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos suyos. La palabra nos dice claramente que solo los que lo reciben y creen en su nombre son hijos de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, podemos leer, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. En la epístola a los Gálatas 3:26, San Pablo nos dice, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La primera carta de San Juan capítulo 3, versos 1 y 2 dice, miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
Solamente el bautismo ofrece al hombre la posibilidad de salvarse y convertirse así en hijo adoptivo de Dios. Pues bien sabemos que hijo de Dios solo hay uno, Jesucristo el Señor. Y nosotros los hombres solamente podemos aspirar a la filiación y herencia divinas por medio de Jesús como un don inmerecido, dado solo por la ofrenda de Jesucristo, al recibirlo a Él y creer en su nombre como el único nombre que fue dado a los hombres y que es sobre todo nombre, y al ser bautizados en su nombre, en el del Padre y en el del Espíritu Santo. Así lo señalan claramente las Sagradas Escrituras y el Catecismo en varios apartes. En San Lucas 13:16, San Juan Bautista habla de Jesús y su bautismo salvífico. Él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. En San Mateo 28, 18 y 19, el mismo Jesucristo dice: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Catecismo en los numerales 1213, 1243 y 44, 1250, 1265, 1270 y 76 aclaran que solo pueden aspirar a ser hijos adoptivos de Dios quienes por medio del bautismo se adhieran a Él. Numeral 1243 nos dice: el nuevo bautizado es ahora hijo de Dios con el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro.